Buenas tardes, mi nombre es Andrea Lisset Real Pazmiño, pertenezco a la carrera de Medicina, el video pertenece a la Cátedra de Pediatría y estaré hablando sobre diferentes patologías cardíacas presentes en niños. Como sabemos, las patologías cardíacas o cardiovasculares o anomalías cardiovasculares representan la clase más común de lo que es una clase más común de los defectos al nacer y afectan 1 de cada 100 niños por año. Estas enfermedades cardíacas congénitas, existen las miocardiopatías, las arritmias, que son causas muy frecuentes de mortalidad y morbilidad en todas las edades, especialmente en el periodo prenatal. Asimismo, como estas anomalías cardíacas en menores pueden no recurrir a un tratamiento, pero sí, sin embargo, existe sintomatología que amerita que exista un tratamiento, o bien se puede dar un tratamiento quirúrgico durante el primer año de vida. Tenemos la primera patología, que son cardiopatías congénitas no cianóticas, en cual encontramos las lesiones con cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí tenemos algo muy frecuente, que es el defecto tipo ostium secundum. Se menciona que esta es la forma más frecuente de la comunicación auricular y se asocia a lo que son válvulas auriculoventriculares. Aquí vamos a marcar que se menciona que eso, como mencionaba, es una forma muy frecuente de la comunicación interauricular, que se asocian a las válvulas auriculoventriculares, que se encuentran estructuralmente normales. Aquí encontramos que los defectos grandes pueden extenderse en sentido caudal a lo que es la vena cava inferior y el orificio del seno coronario, y en sentido craneal hacia la vena cava superior o hacia atrás. Ya. En lo que respecta a su fisiopatología, encontramos aquí el ostium secundum, en el cual dice que el grado del cortocircuito, que va a lo que es desde la izquierda hacia lo que es la derecha, aquí se muestra una distintibilidad relativa de los ventrículos tanto como izquierdo como derecho, y aquí hace que existan resistencias vasculares relativas a lo que respecta a la circulación, que es sistémica y pulmonar. Cuando esto sucede, dice que en los defectos grandes existe una cantidad considerable de sangre, que una sangre que llega oxigenada, y esto fluye desde la aurícula izquierda hasta lo que es a la derecha, aurícula izquierda a la derecha. Y esto hace que la aurícula izquierda también pueda estar aumentada de tamaño. Esta aurícula izquierda llega a estar aumentada de tamaño, y también el tamaño del ventrículo izquierdo y la aorta suelen presentarse de manera normal. En lo que respecta a sus manifestaciones clínicas, los niños con lo que es con este tipo de ostium sectum, defectos de lo que es el cortocircuito interauricular, suelen estar asintomáticos, dice. La cardiopatía suele descubrirse de una forma fortuita en la exploración física rutinaria. Incluso estos tipos de cortocircuitos interauriculares pueden producir insuficiencia cardíaca clínicamente, y evidentemente se puede encontrar en la infancia. Lo que se puede, sin embargo, dice que, por ejemplo, lo que se puede auscultar es un chasquido de eyección pulmonar, y este es el signo característico que se presenta, que es en el segundo ruido, y se encuentra ampliamente desdoblado y fijo durante todas las fases de respiración. Entonces, esto es lo que se encuentra en este tipo de patología. También se menciona que, por ejemplo, al profundizar en más de evaluación en niños pequeños, lo que puede existir es un ligero fallo de lo que es el medro. En los niños mayores se puede encontrar otro tipo de sintomatologías, que puede ser, por ejemplo, la intolerancia al ejercicio, o sea, no pueden realizar ejercicio, puede pasar desapercibida incluso en el crecimiento y incluso en la capacidad funcional de lo que es el desarrollo. Lo que respecta al diagnóstico, pues en el diagnóstico nosotros tenemos, aquí hemos referido a 3 métodos diagnósticos, como la radiografía de tórax. Se menciona que en la radiografía de tórax muestra diversos grados o aumento de lo que es el tamaño de la aurícula, como tanto el tamaño de lo que es el ventrículo derecho en el electrocardiograma. También se muestran datos de lo que existe una sobrecarga de volumen, y a esto puede ser en el ventrículo derecho o lo que es en el eje que vaya QRS, que se encuentra desviado, puede estar a la derecha. También encontramos un ecocardiograma. En el ecocardiograma podemos mostrar signos característicos, que se puede presentar como una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho con un aumento del diámetro del sistólico del ventrículo derecho, y también se puede presentar un aplanamiento de movimiento anómalo de lo que es el tabique interventricular. Y también tenemos a lo que es un electrocardiograma,
que este también nos puede mostrar datos que se puede encontrar aquí aumento o sobrecarga del volumen de lo que es el ventrículo derecho, o el eje QRS puede estarse normal, o el eje QRS puede llegar a desviarse hacia lo que es la derecha. Y antes de seguir tenemos el tratamiento. El tratamiento lo que se recomienda que es una cirugía o cierre con ciertos dispositivos transferidos a través de un catéter en donde los pacientes sintomáticos y en los pacientes asintomáticos. Tenemos otro que son las cardiopatías. Igual, aquí tenemos ahora otro tipo que son las comunicaciones interventriculares. Estas comunicaciones interventriculares se muestra que son malformaciones cardíacas que se encuentran más frecuentes y se suponen el 25% de las cardiopatías congénitas. Dice que estos pueden localizarse en cualquier zona del tabique interventricular que se encuentra presente interventricular, pero la mayoría pueden presentarse de tipo membranosos. Estos defectos se sitúan en una localización posterior inferior por delante del velo valvar y también por delante del velo valvar septal de lo que es la válvula tricúspide. Las comunicaciones interventriculares se encuentran localizadas en la porción media o apical del tabique interventricular. Pueden también ser otro tipo como muscular, o también pueden ser únicas o múltiples. También el tabique puede llegar a un aspecto de queso suizo. En las manifestaciones clínicas nosotros encontramos que se presentan de dos maneras. Pueden presentarse tanto pequeñas como también grandes. En las comunicaciones interventriculares se pueden presentar los pacientes asintomáticos y en esta cardiopatía se puede descubrir en un transcurso durante la exploración física que se hace a los pacientes. De modo característico se puede encontrar lo que es un soplo de alta intensidad que puede estar áspero o soplante o lo sistólico, que este a su vez se escucha mejor sobre el borde esternal inferior, tanto izquierdo, y se acompaña a menudo de un frémito. También encontramos que en los lactantes prematuros, el soplo puede escucharse pronto, ya que las resistencias vasculares pulmonares pueden ayudar a disminuir la rapidez de la misma. También encontramos las comunicaciones interventriculares grandes. Aquí se va a encontrar un exceso de flujo sanguíneo pulmonar, una hipertensión pulmonar. Muchas veces a los pacientes les producen disnea, dificultad en la alimentación, crecimiento insuficiente, sudoración profusa y también alteraciones pulmonares recurrentes o en la insuficiencia cardíaca, y en lo que son también en fases precoces de la lactancia. Suelen presentarse todo este tipo de síntomas, y también se menciona que no suele existir cianosis, pero a veces la piel de los pacientes puede llegar a oscurecerse o tomar otra coloración, ya que padecen afecciones, o muchas veces se presenta de ese color cuando estos pacientes están durante el llanto. En el diagnóstico nosotros hemos establecido algunos métodos diagnósticos como la radiografía de tórax con comunicación interventricular pequeña como grande y un ecocardiograma. En lo que son radiografías de tórax con comunicación interventricular pequeña, la radiografía de tórax la mayor parte de veces se suele presentar de manera normal, pero aunque se puede observar que a veces presenta ciertas cardiomegalias mínimas y un aumento limítrofe de la trama vascular pulmonar. También el electrocardiograma en estos casos suele presentarse de manera normal. Existe una hipertrofia igual de la misma manera del ventrículo derecho, que es una señal que es más de alarma, y esto nos hace pensar a un defecto que no es pequeño, sino más bien es algo que agrava y puede estar asociada muchas veces a una estenosis pulmonar. En lo que respecta a lo que son radiografías de tórax de comunicación interventricular grandes, que encontramos aquí que pues la radiografía de tórax muestra aquí ya unas cardiomegalias de gran tamaño, y también se pueden mostrar con gran prominencia en ambos ventrículos, se lo ve, y también de la aurícula lo que es izquierda y como de la arteria pulmonar también. En el ecocardiograma también puede ser uno de opción, también como la ecografía también es una opción, y también está el estudio de Doppler. Como tratamiento se menciona que la gran mayoría de las comunicaciones interventriculares se cierran antes de los 4 años, entonces se ha escrito cierres espontáneos en adultos. Entonces cuando hay estas derivaciones V presentan a menudo que se presenta un aneurisma en lo que es en el tabique ventricular, se limita a una magnitud de un cortocircuito, mientras que la mayoría de niños con DV pequeñas, a diferencia de las grandes, permanecen asintomáticos, sin signos de aumento del tamaño del corazón, de la presión arterial pulmonar
pulmonar de las resistencias de estos pacientes. Dice que es menos frecuente que se cierren de manera espontánea en lo que son en las comunicaciones ventriculares de gran tamaño o moderados o grandes, ya que estos pueden llegar a provocar insuficiencias cardíacas. También se menciona que estas pueden llegarse a ser más pequeños en otros casos y también pueden cerrarse solas por completo. Lo más frecuente es que en los lactantes se encuentren defectos grandes y que tengan ciertos episodios recurrentes que los puedan llegar a afecciones como infecciones respiratorias o infecciones cardíacas o insuficiencias cardíacas. Otro tipo de cardiopatías congénitas son las no cianóticas. Aquí encontramos lesiones de tipo obstructivas. En estas lesiones obstructivas encontramos una estenosis de la válvula pulmonar, pero con tabique interventricular íntegro. Las cúspides de la válvula, en este caso las cúspides de la válvula que se encuentran deformadas en distintos grados, hace que la válvula se abra de manera incompleta durante la sístole y las válvulas puedan ser ya tanto bicúspides o tricúspides, y los velos valvulares como las valvas pueden estar parcialmente funcionadas con un orificio de una salida excéntrica, es decir, no hacen totalmente su cierre como su apertura. Ya. Dice, por ejemplo, si estas válvulas no presentan el engrosamiento que necesita o existe un engrosamiento excesivo, produce que exista lo que es una obstrucción, esta obstrucción en forma de bóveda en el infundíbulo de salida del ventrículo derecho durante la sístole. ¿Qué tenemos en la fisiopatología? Cuando se presenta en la fisiopatología existe una obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho hacia lo que es la arteria pulmonar, y esto hace que aumente la presión sistólica y el estrés de la pared finalmente produzca un desarrollo de hipertrofia de lo que es el ventrículo derecho. Y ya, al ocasionar de esta manera, pues ya está haciendo una afección y esta presenta una elevación tanto leve como moderada. En lo que respecta a sus manifestaciones clínicas y exploraciones complementarias, encontramos que los pacientes que se presentan con estenosis leves, moderadas, suelen presentarse asintomáticos, presentan un crecimiento y desarrollo casi siempre normal. Si la estenosis se presenta de manera grave, pueden existir signos de lo que es una insuficiencia ventricular, también derecha, como hepatomegalia, edema periférico e intolerancia al ejercicio. En los neonatos o lactantes pequeños puede existir una estenosis pulmonar crítica. Los signos de insuficiencia ventricular derecha pueden ser más notorios. También existen cianosis debido al cortocircuito de derecha a izquierda a través de lo que representa el agujero que es oval. En las estenosis pulmonares por ejemplo, si estas graves, hay también de maneras leves. Si se presentan de maneras leves, lo que vamos a encontrar es que la presión venosa y el pulso suelen presentarse de manera normal. También encontramos que el corazón en estas patologías, si es leve, el corazón no se encuentra aumentado de tamaño, su pulso apical es normal. También encontramos que el ventrículo derecho no se palpa y se escucha solo un pequeño chasquido de eyección, que es pulmonar agudo, justo después de lo que es el primer ruido a la altura del borde esternal superior izquierdo. Eso se presenta en lo que es el examen físico en el momento de la auscultación. También en estenosis pulmonares moderadas, la presión venosa puede estar ligeramente elevada, y también en lo que es en niños mayores puede verse una onda prominente cuando encontramos su pulso yugular. Y también en estenosis graves puede apreciarse la cianosis, que pueden estar de maneras leves, moderadas o graves en pacientes con comunicaciones de este tipo. Y la presencia, como mencioné, también puede haber hepatomegalias, insuficiencias ventriculares derechas. Luego tenemos el diagnóstico. Aquí establecimos 5 diferentes tipos de métodos diagnósticos, como es el electrocardiograma, la radiografía de tórax, ecocardiograma, estudio Doppler, cateterismo. En lo que respecta al electrocardiograma, nos va a ayudar a revelar ciertos tipos de grados variables en la hipertrofia ventricular, en la cual nos ayuda a ver que existe una onda P picuda notoria. Cuando se presenta esto, pues encontramos que esto se puede referir a una estenosis de válvula pulmonar con tabique interventricular íntegro. De la misma manera encontramos en radiografías, muestran que existe un tamaño normal o levemente aumentado, con una inclinación de la punta del corazón hacia arriba. También encontramos que debido a que existe una prominencia de lo que es el ventrículo derecho.
Encontramos también en el ecocardiograma. En el ecocardiograma podemos encontrar una válvula pulmonar engrosada, puede presentar en este caso como lo que es una constricción o una restricción, y puede una restricción que impide la movilidad sistólica. También encontramos estudios Doppler. Estos estudios Doppler muestran gradientes de la presión entre el ventrículo derecho y lo que es la arteria pulmonar de unos 30-60 milímetros de mercurio. No suele ser necesario que se utilice un cateterismo cardíaco como fin diagnóstico, pero esto sí nos ayuda como parte de un procedimiento cuando se va a realizar una valvuloplastia con globo, y el cateterismo pues demuestra un gradiente de presión brusco cuando se ve una afectación en la válvula pulmonar. Entonces tenemos también el tratamiento. Dice que se debe tratar a los pacientes con estenosis pulmonares aisladas, moderadas o graves para aliviar la obstrucción. La valvuloplastia con globo es el tratamiento inicial de elección de la mayoría de este tipo de pacientes. Los pacientes que presentan válvulas pulmonares que se encuentran muy engrosadas, especialmente frecuentes cuando se presentan los síndromes de Noonan. Estos definitivamente pueden precisar a una cirugía, o en neonatos con estenosis pulmonares que ya se encuentran muy críticas, se recomienda también tratamientos urgentes mediante valvuloplastias de globo o valvulotomía quirúrgica. Otro tipo de patología cenótica con lesión de la misma manera encontramos las estenosis aórticas. Estas estenosis aórticas son más habituales en los niños varones, y también en su forma más frecuente está la estenosis aórtica valvular. Aquí se encuentra un engrosamiento de lo que es de los velos valvulares, una fusión variable de lo que corresponde a sus comisuras. Ya, entonces encontramos que la presión sistólica la presión sistólica del ventrículo izquierdo, que muchas veces se suele encontrar aumentado debido a que existe una construcción del flujo de salida. La pared ventricular hace que se encuentre hipertrófica para compensar este hecho. La presión se presenta telediastólica, puede aumentar o disminuir con distensibilidad. Esta lesión que se presenta puede asociarse mucho a formas de como una cardiopatía congénita, como una estenosis mitral o una coartación de la aorta, o también encontramos en lo que es el síndrome de Shannon. En las manifestaciones clínicas encontramos que los síntomas de los pacientes con estenosis aórtica dependen mucho de la gravedad de lo que es la obstrucción. Dice que en las estenosis aórticas aparecen en la lactancia precoz y se denominan estenosis aórticas críticas. Se asocian mucho a una insuficiencia del ventrículo izquierdo y también a signos de bajo gasto cardíaco. Así tanto pueden aparecer la insuficiencia cardíaca, la cardiomegalia, el edema pulmonar, son graves, los pulsos son débiles en las 4 extremidades de la piel y puede presentarse de manera tanto pálida como grisácea. La diuresis en estos pacientes suele presentarse disminuida. En raras ocasiones en los pacientes aparece fatiga, angina, mareos o síncopes en niños ya mayores, con obstrucciones ya más graves del infundíbulo y también de la salida del ventrículo izquierdo que no se han procedido a diagnosticar. En lo que respecta a sus métodos diagnósticos, encontramos a la ecocardiografía. La ecocardiografía, ¿en qué nos ayuda? Ayuda a identificar la localización y también la gravedad de la obstrucción. También hemos presentado que se pueden utilizar imágenes bidimensionales, ya que estos ayudan a mostrar cuando existe una hipertrofia ventricular izquierda de la válvula aórtica engrosada, o también encontramos en la bóveda. La encontramos también en la ecocardiografía. Esto nos permite mostrar el número de velos valvulares y también lo que es la morfología, además de la presencia de lo que son membranas aórticas, subaórticas o estenosis supravalvulares, si es que se amerita o si es que existen. También encontramos su tratamiento. El tratamiento, como las anterior patología, es la valvuloplastia con globo. Dice que está indicada en los niños con estenosis valvulares aórticas moderadas o graves. Estos nos ayudan a evitar que exista una progresión a una disfunción ventricular izquierda y el riesgo de que el paciente llegue a presentar una síncope o también llegue a presentar una muerte súbita. Ya, también encontramos otro tipo de esta parte de la valvuloplastia con globo indicado en niños. También se llama homoinjertos, son los homoinjertos de velos valvulares. Estos llegan o tienden a lo que son calcificarse con mayor rapidez en los niños pequeños, pero no presentan una anticoagulación crónica. Luego vamos a encontrar otra patología no cenótica,
de la misma forma de esta lesión, que es la coartación de la aorta. Esta patología muestra que tiene una incidencia en varones, es el doble de incidencia que en el de mujeres. La coartación de la aorta puede ser muy característica de lo que es el síndrome de Turner y se asocia a válvulas aórticas, lo que son bicúspides, en más de un 70% de los pacientes. Cuando se presentan anomalías de estas válvulas, encontramos de estas válvulas mitrales, y las estenosis subaórticas son otras lesiones muy asociadas de manera potencial. Cuando este grupo de lesiones obstructivas del lado izquierdo aparecen juntas, reciben un nombre completo, como es el síndrome de Sjögren. En la fisiopatología encontramos que las coartaciones de la aorta pueden manifestarse en forma de obstrucciones discretas, es de subteoductales o de hipoplasia tubular en la aorta transversa, que comienza en uno de los vasos de la cabeza o el cuello y se extiende lo que es hasta lo que es el área ductal, llamada anteriormente coartación productal o de tipo infantil. Estos lactantes pueden llegar a manifestar lo que es una hipertensión pulmonar grave, resistencia vascular pulmonar alta o los signos de insuficiencia cardíaca que son notorios. Entonces también vemos que la presión sanguínea alta en este punto de la coartación puede llegarse a presentar de manera baja cuando se presenta más allá del punto, cuando se presenta alta cuando está cerca del punto. Referente a sus manifestaciones clínicas, se menciona que las manifestaciones de la aorta son descubiertas durante la infancia, durante la lactancia, generalmente no se manifiesta con síntomas llamativos, y algunos niños y adolescentes solo se quejan de debilidad en lo que son las piernas, y también se presentan dolor en ambos miembros cuando se realiza muchas veces ejercicio. En muchos casos incluso hay pacientes que presentan coartaciones graves y se presentan asintomáticos. Los niños mayores pueden acudir al cardiólogo cuando en ellos presentan lo que son una hipertensión, una exploración física rutinaria. También el signo clásico de la coartación aórtica es una disparidad de la presión arterial en lo que son los brazos y las piernas. El impulso precordial el impulso precordial y los ruidos cardíacos se pueden presentar habitualmente normales. Existe una presencia de un chasquido de eyección sistólica, de un frémito, una escotadura supraesternal que sugiere la existencia de una válvula aórtica bicúspide. En los neonatos y lactantes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que pueden encontrarse con coartaciones graves, y estos suelen incluir grados de lo que son hipoplasias del arco transverso, presentan un principio de hipoperfusión, acidosis o incluso una insuficiencia cardíaca grave. En sus métodos diagnósticos encontramos aquí que podemos establecer que los signos en lo que es la exploración radiológica dependen mucho de la edad del paciente, y también de la edad del paciente y los efectos de la hipertensión y también de la circulación colateral. También dice aquí que los lactantes con coartaciones graves pueden presentar cardiomegalia y congestión pulmonar. Aquí tenemos una radiografía. En lo que es el electrocardiograma, también nos muestra signos que asemejan o que reflejan una hipertrofia ventricular izquierda. Aquí nos muestra que pueden llegar a presentar en pacientes mucho más mayores. En lo que respecta a los estudios Doppler, esto resulta útil para demostrar cuando existe una obstrucción. Esta muestra la localización de la misma. Y también está la ortografía resulta de gran utilidad, o también la tomografía y la resonancia magnética. Su tratamiento, pues en los neonatos, son la coartación grave de la aorta, cierre del conducto, suele dar a un lugar de hipoperfusión y acidosis a un deterioro rápido. El procedimiento del colgajo de la subclavia implica lo que es una disección de la arteria, y esto de la arteria izquierda, y una incorporación de la pared de la coartación reparada. Es utilizada por algunos equipos quirúrgicos. Bueno, y luego continuamos con la última, que es las cardiopatías congénitas cianóticas con lesiones asociadas a un descenso del flujo sanguíneo pulmonar. Aquí encontramos lo que es la tetralogía de Fallot. Esta tetralogía de Fallot es una cardiopatía de la familia de los conotruncales, en la que se define un defecto principal como una desviación anterior infundibular. Aquí encontramos que aquí hay una asociación de ciertas consecuencias debido a una desviación. Primero encontramos lo que es una obstrucción del infundíbulo o de salida derecha. Aquí lo denominamos como una estenosis pulmonar, que es la obstrucción del infundíbulo de la salida de lo que es al ventrículo derecho.
Luego encontramos la comunicación interventricular, sí, por defecto de la alineación. Aquí de esta manera podemos observar, y la extraposición de la aorta o acabalgamiento sobre el tabique interventricular, y una hipertrofia de lo que es el ventrículo derecho. De esta manera podemos ver las 4 consecuencias para que se produzca una tetralogía de Fallot. En sus manifestaciones clínicas encontramos que los lactantes pueden manifestar primero hay que mencionar que la tetralogía de Fallot muestra diferentes tipos de grados. En este caso, cuando los lactantes son de grado leve, existe una obstrucción del linfondíbulo de la salida del ventrículo derecho, que puede manifestar primero una insuficiencia cardíaca secundaria a presentar un cortocircuito ventricular de izquierda a derecha. Listo. A menudo no existe cianosis en el momento del nacimiento, pero cuando se da la hipertrofia creciente del infundíbulo ventricular derecho, a medida que crece el paciente, como podemos ver aquí, aparece la cianosis. El lactante empieza a manifestar lo que es la taquipnea, inquietud, su cianosis empieza a aumentar, sigue respiraciones entrecortadas y también puede acabar con una síncope. El pulso se puede presentar habitualmente normal, al igual que las presiones, lo que es venosa o arterial. Encontramos muchas veces que se presentan crisis hipercianóticas, paroxísticas, que estos llegan a ser un problema grande y suelen presentarse primeramente en el primer y segundo año de vida. El lactante, entonces, en estos casos también puede llegar a presentar un hemitórax anterior izquierdo que puede bombarse hacia adelante debido a una hipertrofia del ventrículo derecho. En las crisis también ocurre, sobre todo en las mañanas, cuando se presentan estas crisis hipercianóticas, pueden presentarse en lo que es en la mañana o al levantarse, o cuando se produce un llanto intenso. El pulso que encontramos en estos pacientes suele presentarse de manera normal, aunque encontramos al igual de la misma manera que una presión venosa o arterial, y de esa manera encontramos que existe pues este tipo de manifestaciones clínicas que son características de una tetralogía de Fallot. Si hablamos como mencioné, si hablamos del diagnóstico, encontramos la radiografía del tórax, electrocardiograma y cateterismo cardíaco. Si hablamos desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista encontramos que los signos típicos, en lo que es aquí tenemos una proyección antero-posterior, consiste en lo que es una base estrecha, con cavidad de borde cardíaco. En la zona habitualmente ocupa lo que es la arteria pulmonar. Aquí hay algo que nos caracteriza, que es un tamaño de un corazón normal, el ventrículo derecho. Aquí podemos ver que se encuentra en este caso hipertrófico, y encontramos que eso causa lo que es una sombra de tipo apical, redondeada, que se encuentra de manera elevada, se sitúa encima del diafragma, como podemos ver aquí en esta zona, y se encuentra en una altura mayor de lo normal, apuntando a la pared torácica izquierda. Aquí lo podemos denotar en esta parte del ventrículo, y esto da un aspecto de silueta cardíaca comparado con una bota, o también denominado sueco. Ese es un signo muy característico de lo que es la tetralogía de Fallot. Las zonas biliares y los campos pulmonares son relativamente claros debido a la disminución del flujo sanguíneo y también del tamaño pequeño de las arterias pulmonares, y también de eso o de ambas. Hay algo también característico en lo que es el electrocardiograma. Aquí vamos a mostrar una desviación del eje hacia lo que es hacia la derecha, y característico de una hipertrofia ventricular derecha. Cuando hablamos de ecocardiografía, en la ecocardiografía nosotros podemos encontrar una ecocardiografía bidimensional, ayuda a establecer diagnóstico y también a dar información sobre cuando existe un grado de acabalgamiento aórtico, sobre todo también en lo que es en el tabique interventricular y quirúrgico. Y el cateterismo cardíaco nos ayuda a demostrar nos demuestra la presión sistólica del ventrículo derecho similar a una presión sistémica. Y el ventrículo derecho puede estar conectado directamente en la aorta que cabalga. Y el tratamiento, cuando hablamos de tratamiento de la tetralogía de Fallot, depende mucho de la gravedad de la obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. Se menciona aquí que los lactantes con tetralogías, cuando se presentan graves, requieren tratamiento médico y deben ser intervenidos quirúrgicamente en el periodo neonatal. El tratamiento va encaminado a permitir un incremento inmediato del flujo sanguíneo pulmonar para que no existan secuelas de la presencia de una hipoxia
de manera grave. Cuando hablamos de las lactantes, los lactantes pueden llegar a ser trasladados inmediatamente a lo que son los centros médicos, adecuadamente equipado para ser evaluado y tratar los neonatos con cardiopatías congénitas en condiciones óptimas. Otro método que aquí se establece es la cirugía correctora, que esta consiste en eliminar cuando se utiliza para la obstrucción del infundíbulo de salida de ventrículo, resecando lo que son los fascículos. Aquí en este caso podemos ver cuando es para resecar, en este caso los fascículos musculares que producen que exista una obstrucción, y encerrar lo que es la comunicación interventricular, en este caso con un parche. Entonces de eso se trata la cirugía en tetralogía de Fallot cuando se encuentra ya en etapas bastante graves. Gracias.